Hola maestros, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Ok maestros, pues un gusto saludarlos. Vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Según entiendo ya está quedando grabada. Este, sí, según entiendo ya está quedando grabada, entonces ya no hay mayor inconveniente de acuerdo a esta situación. Ok maestros, pues bueno, voy a dar compartir pantalla. Voy a dar compartir pantalla para que ustedes puedan observar lo que vamos a trabajar el día de hoy, maestros. Eh, Como ustedes pueden observar, vamos a tener aquí lo que es nuestra presentación, que dice STEAM, curso extracurricular. Esta presentación les voy a hacer envío. Vamos a platicar de manera general, vamos a hacer una recopilación de la información que nosotros ya tenemos en relación a nuestro curso. Y bueno, estamos en el grupo 11 y bueno, vamos a platicar un poquito de este enfoque de la educación STEAM. Dice que puede promover perspectivas contemporáneas para darle un sentido formativo al alumnado. Y bueno, aquí es algo muy extraño, ¿no? Porque a través de las ciencias, de la tecnología, de las matemáticas, tiene como el objetivo de generar la respuesta a estas prioridades sociales, económicas, a estas cuestiones culturales y de voluntad política. Es algo un poco extraño porque, por ejemplo, nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿cómo es que a través de las matemáticas, de la ciencia, se van a resolver problemáticas de la sociología? Y bueno, el objetivo, maestros, de este punto es que nosotros logremos entender en un primer instante que los problemas muchas veces que nosotros enfrentamos como sociedad tienen la solución o tienen un origen matemático, científico, ¿sí? Por ejemplo, cuestiones de hambruna, ¿cómo las podemos solucionar? A través de la ciencia, a través de la generación de alimentos no perecederos y demás cuestiones, ¿no? Bueno, esa es como la primer parte que nosotros vamos a conocer de este enfoque STEAM. En un segundo párrafo tenemos aquí que dice que paradójicamente la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas han contribuido tanto a nuestro progreso como a nuestros problemas. Y esto quiere decir que, bueno, muchas de las soluciones que nosotros tenemos hoy en día en cuestiones matemáticas o tecnológicas también han traído una repercusión. Aquí sí hago una pausa, maestros, y me gustaría que alguno de ustedes nos comentara cuáles son algunas de las circunstancias en las cuales la tecnología nos ha dado o la ciencia nos ha dado una solución, pero a su vez nos ha generado un problema. Los escucho, maestros. Yo pienso que el ejemplo más común serían los mismos, perdón, debía levantar la mano, ¿verdad? No tenga pendiente, maestra. Adelante, adelante, la escuchamos. Ajá, sí. Yo creo que el ejemplo más común es el uso de los, pues, de los del propio internet, de los medios de comunicación y las redes sociales. Como más que nada se han vuelto como al principio era como simplemente para tenernos en comunicación y en contacto, pero con todo el desarrollo de los medios sociales, pues se ha convertido más en un vicio que en una fuente de información, que el objetivo que tenía era ser una fuente de información más rápida y efectiva y pues en mal usada pues puede convertirse en un vicio, algo que lleva pues a los jóvenes a sentirse pues como antes las revistas de moda que los hacen sentir mal a los jóvenes por esta falta de autoestima o por sentirse alejados de sus amigos, siendo que prefieren, están preocupados por su imagen que por la convivencia en sí. Totalmente cierto, maestra. Por ejemplo, no sé si han escuchado esta frase que dice, las redes sociales nos acercan a la gente que tenemos lejos, pero nos alejan de la gente que tenemos cerca, ¿no? Esa pudiera ser una de las problemáticas que en ocasiones suceden, ¿no? Bueno, maestros. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. No sé si alguien más, usuario Moto G7 Plus, no sé si era la maestra que participó o es alguien más. Sí, maestra, soy Edith. Adelante, maestra, adelante, la escuchamos.
Bueno, un uso es, bueno, la calculadora. Yo recuerdo pues que de niña en la primaria se me facilitaba más, ¿no? El uso de la calculadora, pero pues ya con el paso del tiempo, bueno, se me hizo ya más complicado el hacer las cuentas por mí misma, ¿no? Es, bueno, yo siento que nos ayuda bastante para hacer cuentas bastante largas y eso, pero a mí me perjudicó en el sentido que después pues ya me costaba mucho hacer las cuentas ya sin calculadora, ya tenía pues mejor que dejarla. Efectivamente, maestra, tiene usted mucha razón. Entonces, hagan de cuenta que a lo mejor hemos privilegiado la claridad en los procesos, pero tenemos como ciertas dificultades, ¿verdad? Al momento de a lo mejor ya hacer una aplicación, la calculadora pudiera resultarnos no tan funcional, ¿de acuerdo? Bien, maestros, bueno, aquí ya tenemos algunas de las explicaciones que ustedes amablemente nos comparten. La siguiente, maestros, es del enfoque STEAM, dice que la educación STEAM en la escuela básica debe considerar las aplicaciones de conceptos y prácticas de problemas contextuales. Y esto nos trae un poquito, maestros, a lo que nosotros platicamos o la solicitud que se les dejó de tarea, que pensaran en un contexto a partir del cual nosotros vamos a generar a partir de esas problemáticas, vamos a generar una planeación, un proyecto de intervención para poder atender la problemática, ¿no? Yo creo que en esa sesión que tuvimos, nosotros nos percatamos, ¿verdad? De que había por ahí varias situaciones en las que podíamos atender ciertas problemáticas. ¿De acuerdo, maestros? Ok, bien. Pasamos con el siguiente tema que vamos a ir de manera rápida, pero muy clara, ir explicando los temas que comprenden lo que es nuestro curso. Y el tema 1, maestros, es la naturaleza de las ciencias y las matemáticas. Y aquí se replantea un poquito de la pregunta que nosotros hicimos en aquella primera sesión de cómo aprendimos ciencias y cómo aprendimos matemáticas. Y ahí a lo mejor nos hemos dado cuenta que a lo mejor la metodología para la enseñanza, tanto de las matemáticas como de las ciencias, pues no siempre ha sido pues muy pedagógica, ¿verdad? A lo mejor fue muy monótona, fue a lo mejor no adecuada a nuestra edad, a lo mejor fue y pudiéramos determinar como aburrida y demás cuestiones, ¿no? Entonces pudiéramos nosotros ir encontrando diferentes adjetivos calificativos, ¿verdad? Que nos llevarían hacia esta cuestión. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. Dice cuáles son las características de la práctica pedagógica al aprender y al enseñar ciencias. Entonces, en esta parte me gustaría, maestros, que ustedes de lo poco o mucho que hayan compartido, que hayan leído, puedan ustedes comentar, ¿sí? Algo que les haya llamado la atención. Algo por ahí, maestros, algo que les haya llamado la atención de lo que ustedes tuvieron oportunidad de leer en esas lecturas de la naturaleza de las ciencias, de las características de la práctica pedagógica al aprender o al enseñar ciencias o las matemáticas, maestros. ¿Puedo hablar, profe? Maestra, adelante, maestra Brenda. Ok, vamos con la maestra Brenda y continuamos con la maestra Perla. Bueno, pues algo que yo recuerdo mucho es que llegaban a ser muy monótonas y que la mayoría de las veces, al menos en ciencias naturales, yo recuerdo que era más de que te aprendieras de memoria el tema que se estaba viendo a que lo aprendieras de una forma significativa. Y con matemáticas recuerdo que era más aprenderlo más, y creo que es lo correcto, que era aprender las fórmulas en el momento para poder aprender a usarlos, para poder hacer ciertas operaciones. Ok, maestra. Bien, efectivamente, bueno, debemos de recordar un poquito que hay diferentes tipos de contenidos. Los contenidos procedimentales, que son todos aquellos que tienen que ver con los procedimientos, con la forma en la que nosotros resolvemos, ¿verdad?
los procedimentales, los actitudinales que tienen que ver con la enseñanza de valores y estas cuestiones emocionales, y los conceptuales que tienen que ver con los conceptos en específico. Entonces, debemos de hacer esta, válgase la expresión, esta mezcolanza, ¿verdad?, de los contenidos y aprender que no vamos a enseñar de la misma manera ciencias, matemáticas, que a lo mejor historia, geografía o alguna asignatura como lo que es formación cívica y ética o educación socioemocional, ¿verdad? Bien, maestra. Bueno, lo que yo pude rescatar de las lecturas que leímos, valga la redundancia, la semana antepasada, es que lo que me decía la lectura es que la enseñanza de las ciencias estaba muy, bueno, a mi punto de vista estaba muy basado en en el método científico. En sí las lecturas no decía que era que la enseñanza de las ciencias estaba encaminada hacia el método científico, pero acerca de los conocimientos que tengo con otras materias, va muy encaminado hacia el método científico, a diseñar una hipótesis para que los niños se cuestionen acerca de lo que van a realizar. Muy bien, maestra. En efecto, la enseñanza de las ciencias tiene como objetivo que nosotros nos cuestionemos, que nosotros replanteemos, que nosotros generemos esta curiosidad, ¿verdad? Y todo tiene que ver con algunos aspectos bien importantes, maestros, que son la misma naturaleza de la ciencia y de la matemática. Y bueno, por aquí simplemente vamos a ir platicando de manera general acerca de la naturaleza de la ciencia y la naturaleza de las matemáticas. Vamos a ir platicando por ahí algunos tópicos que nos mencionaban ahí en lo que es nuestra lectura. Y bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, maestros, es lo siguiente. Es que tenemos, por ejemplo, la visión del mundo. Bien, bueno, en esta parte, maestros, vamos a recordar los tópicos de los cuales nos habla la naturaleza de la ciencia. Y la naturaleza de la ciencia nos habla de varios aspectos, y ellos son los siguientes. La primera es una visión del mundo científico. Dice que nosotros no podemos ver al mundo de la misma manera si lo vemos desde la parte filosófica, desde el ámbito natural, si lo vemos desde el ámbito científico, ¿no? Ustedes deben de recordar que el método científico tiene como objetivo el planteamiento de hipótesis y la comprobación de estas hipótesis, ¿verdad? Bien. El otro punto que nos habla que el mundo es comprensible, por más complejo que veamos un volcán, por más complejo que veamos una estructura monumental en algún espacio, tiene una manera de comprenderse de una manera muy sintética a través de la ciencia y a través de las matemáticas, que es algo que nos plantea. Otro de los puntos, maestros, es las ideas científicas están sujetas al cambio. Bien mencionado, si ustedes recuerdan la lectura que dice que muchas veces hay ciertas leyes, ¿verdad?, que plantearon Newton, que plantearon algunos otros científicos de épocas pasadas, y que a lo mejor algunos científicos como Einstein las retomaron, y que a lo mejor las retomaron y que de cierta manera se proyectaron nuevas teorías a partir de lo que ya en algún momento se había planteado. Y esto quiere decir no que estén mal, sino que se han reforzado. Otro punto bien importante, maestros, es sobre que el conocimiento científico es durable. Quiere decir que, por ejemplo, no porque una teoría a lo mejor haya sido modificada o haya tenido como ciertos planteamientos nuevos, quiere decir que no va a durar en la historia. Siempre va a ser un referente de lo primero que se dice. Y aquí, por ejemplo, yo menciono un hecho, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando se decía que el centro de la Tierra era la Tierra, ¿no? El centro, perdón, del universo era la Tierra, o el centro del sistema solar era la Tierra, ¿sí? Y después, bueno, con toda la exploración que se hicieron, bueno, se dieron cuenta que no, que en efecto, que es el Sol el centro del sistema solar y que todos los planetas, incluidos la Tierra, son los que giran, ¿verdad?, a través de una órbita y demás cuestiones. Entonces, quiere decir que este conocimiento científico no va a ser desechable, sino que va a permanecer porque se van comparando ciertas
ciertos nuevos modelos o nuevas teorías que nos permiten tener un concepto muchísimo más amplio de cómo ha sido este cambio progresivo de manera científica. Bueno, el siguiente, maestros, es acerca de que la ciencia no puede dar respuestas completas a todas las preguntas. En efecto, aún tenemos muchas dudas acerca de ciertos aspectos de la naturaleza, que la misma ciencia no ha podido explicar. Y otro punto muy importante es que la ciencia exige evidencia, a diferencia de algunas otras áreas que pueden basarse en suposiciones y que esas suposiciones pueden no comprobarse. La ciencia sí exige algo muy importante, que son la evidencia, que sea comprobable, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos o lo logremos entender. El siguiente punto habla acerca de que la ciencia es una mezcla de lógica e imaginación, y esto lo sintetiza a través de hipótesis tentativas. Dice que toda hipótesis, por más ilógica que pareciera, siempre va a tener algo de razón, y que es la ciencia la encargada de poder comprobar esta hipótesis tentativa, ¿sí? O sea, si nosotros imaginamos que a lo mejor cierto suceso o hecho natural, ¿verdad?, sucede de cierta manera, pudiera ser que nuestra hipótesis es totalmente correcta, porque hablamos de hipótesis tentativas. Todo es posible. Es el trabajo de la ciencia poder comprobarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, los últimos dos puntos hablan acerca de que los científicos tratan de identificar y evitar prejuicios. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro pensamiento se vuelva más crítico y mayormente se base en la evidencia, que a lo mejor en alguna idea que nosotros tengamos sobre tal o cual hecho o suceso natural. Y el último es acerca de que la ciencia es una actividad compleja. Y a esto, maestro, se refiere que se inmiscuyen muchas personas, muchos entes, muchas ciencias en el desarrollo de la ciencia. Y debemos de recordar que la ciencia no se refiere únicamente, a veces lo sintetizamos a aspectos como lo son los laboratorios químicos, la construcción de grandes edificios o con cuestiones físicas, matemáticas o químicas. No, maestros, tiene que ver con cuestiones de economía, de sociología, con aspectos antropológicos, ¿sí? Que la ciencia tiene varios aspectos, varias ciencias que se ponen en juego para el desarrollo de las sociedades y en específico de las sociedades modernas. Entonces, bueno, es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, maestros, y que debemos de pues revisar y que debemos de retomar acerca de la naturaleza de la ciencia. Bueno, prosiguiendo con algún aspecto muy importante, maestros, de la naturaleza de la matemática, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, vamos a darnos cuenta de los siguientes puntos. Dice, bueno, debido a la abstracción, las matemáticas son universales en un sentido en que los otros campos, en un sentido en que no lo son otros campos del pensamiento humano. Y bueno, vamos a hacer una pausa aquí, maestros. Miren, tengo una situación aquí de conectividad. Me van a reiniciar el módem. Voy a poner pausa en lo que es la grabación. Y si ustedes me permiten, en 10 minutos nos volvemos a conectar. Mientras puedo irle subiendo al grupo lo que es este video, en lo que con mis datos, en lo que me permiten reconectarme. ¿Sí, maestros? Les pido de favor me apoyen y pauso de acuerdo. Regreso en 10 minutos, maestros. Les notifico a través del grupo de WhatsApp.